Comenzamos el coloquio. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención como espectador. Es, yo creo, uno de los primeros testimonios, quizá el primer testimonio, es tu padre, cuando al principio dice: yo supe del secuestro tuyo casi al final. Y el tuyo, mirando a la cámara que es la mirada objetiva del documental, rápidamente me coloca a mí como espectador en una situación particular. Voy a asistir al documental, al documental de creación en torno a una serie de hechos históricos, a una serie de acontecimientos objetivos, desde la implicación de una persona que estuvo. No es un documental de un historiador o de un grupo de documentalistas, investigadores que cuentan algo que pasó, sino que está contado, por decirlo de una forma, en primera persona. El punto de vista, cómo resolver esta puesta a punto o este ajuste de cuentas con tu pasado, o cómo divulgar esto que sucedió desde la primera persona, esto que a ti te pasó y que está continuamente presente en el documental. Está contado en primera persona, aunque mantienes un discreto pudor en todo momento. Es una voz en off, no participas, pero estás ahí. Me gustaría que hablaras de esto porque es clave en todo lo demás, ¿no? ¿Cómo decides, cómo llegas a la conclusión de cuál es tu lugar de narradora dentro de los materiales que vas a tratar en el documental? El punto de vista. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. A ver, yo creo que quizás ese fue una de las cosas que más difíciles de resolver en relación a la narrativa, a la estructura de lo que yo quería contar. Quizás por justamente un asunto de formación inicial en el que, bueno, esta película cuenta mucho de ello. Yo fui formada más bien en la mirada de las cosas colectivas y de las grandes hazañas colectivas, y de alguna manera este proyecto era como justamente una vuelta, o el querer hablar sobre ello era volver a hablar sobre un momento de colectividad que después, a partir del momento en que llego a Chile, etcétera, ya no existe. O sea, ya no uno se ve enfrentado a la propia vida, a las relaciones individuales, y por lo tanto hay pocos espacios también de eso, sobre todo en los primeros 10 años en los que yo llegué a Chile, ¿no? Entre los años 90 y el 2000. Entonces, todo este viaje de querer hacer esta película, un poco a volver hacia esa idea, y a poco andar de empezar a investigar y a reencontrarme con quienes estuvimos en este proyecto, me empiezo a dar cuenta que irremediablemente esto no era posible de contar entre todos, en el sentido de la dirección entre todos. O sea, de que eso que yo como que tuve como una especie como de deseo infantil inicial, casi de volver a este lugar de pertenencia en el que uno había sido parte de un colectivo y había vivido en colectivo. Y como que yo creo medio inconscientemente pensé que la película, o el proceso de hacer la película, por lo menos inicialmente, iba a ser un poco eso. Y muy empezando recién me di cuenta obviamente que eso era imposible, que en el reencuentro con la mayoría de los que fuimos niños en ese momento, que por muchos años no nos habíamos visto o nos habíamos visto algunos, etc., existían vivencias muy diferentes, existían vidas posteriores con procesos sobre el tema muy diferentes, y que eso era imposible de ajustar en colectivo. O sea, que no era posible generar un discurso colectivo sobre el tema, y que por lo demás me di cuenta también que al final no era lo que me interesaba crear, porque no éramos todos tampoco, no somos todos realizadores audiovisuales, ni
ni a todos les interesaba eso, habían opiniones muy dispersas y distintas sobre el tema. Por lo tanto, empecé a darme cuenta que había algo que en primera persona que yo me tenía que hacer cargo, en el fondo. Y me costó mucho en la estructura de la película encontrar el lugar. Yo quería que fuera una película que contaba la historia de un proceso colectivo y que por lo tanto tenía que ser muy coral, pero ese coro en sí mismo no guiaba una historia, por lo tanto fue un poco hacerme cargo también como de cierta responsabilidad de tener que decir, bueno, ya, o sea, si la estoy contando yo tengo que estar ahí, ¿no? Y también porque en lo que venía después de contar la historia, que era en el fondo realmente, finalmente, dar cuenta de las consecuencias que eso tenía, yo no podía, me sentía sin la autoridad moral, digamos, de ir y tratar el tema con los otros si yo no iba primero a ver qué pasaba en casa, ¿no? O sea, meterme yo con mis padres y ver qué ocurría ahí. Por lo tanto, en muy poco tiempo, al empezar ya como que me había dado cuenta que yo iba a tener que estar más involucrada de lo que yo en algún momento quise, por pudor, básicamente. Y finalmente, de hecho, la voz en off prácticamente la escribí ya hacia el final del montaje, una vez que ya como que tenía constituido un poco la estructura general de la película. Y también hay ciertas cosas que son quizás más de mi biografía más personal, que por ejemplo tienen que ver con el comienzo de la película, que tuvieron mucho que ver con una segunda lectura de cómo mostrar ciertas cosas que para mí eran importantes, que tenía que ver primero con que la mirada era la mirada de nosotros, o sea, de la infancia, de esta segunda generación que había vivido esto, que ya no eran nuestros padres los que contaban lo que pasaba, sino que somos nosotros. Y por lo tanto también que el contexto tenía que estar contado desde nuestra vivencia. Por mucho rato la estructura de la película no tenía el contexto inicial para poder contarse, porque solamente el decir que en el fondo existió un proyecto de esta naturaleza había que darle en el fondo el contexto político para que en el mundo se pudiera entender, ¿no? Y yo era muy reacia a poner en el fondo lo que hasta ahora habíamos visto, que era exponer el hecho de en Chile el año 73 hubo un golpe de Estado y imágenes al respecto y poder entender el hecho desde ahí. Y de repente muy rápidamente me di cuenta que en los materiales mismos que yo tenía, en estas conversaciones con mi padre, con mi madre y todo, aparecía un tema que era inherente a nosotros también, a los niños que estábamos en el proyecto, que tenía que ver con justamente esa violencia vivida desde la infancia. Y algo que también a mí me costaba mucho hacerme cargo, que era decir, bueno, yo también fui víctima de ese momento. Y si yo estoy contando desde nuestra infancia esto, esa es nuestra voz. O sea, y tenía que partir así la película y finalmente fue lo que me pareció más coherente para poder contar el contexto político de la historia. Sin duda yo creo que la película es un proyecto de vida que te ha acompañado durante muchísimos años, hasta que por fin, en el año 2003 creo, empiezas los primeros trabajos de preproducción, los primeros pasos de una andadura que te ha ocupado prácticamente 7 años de tu vida, hasta que el año pasado la das por terminada y la estrenas en el Festival de Documentales de Santiago de Chile, donde ganas el primer premio. Es un trabajo de investigación, es casi tarea de un detective emocional que indaga en las raíces de su corazón, y esa indagación a veces no es fácil de documentar visualmente dentro de un producto audiovisual como es una película, como es un documental. Tú tenías un acopio de materiales muy diversos, tenías desde grabaciones de audio,
fotografías, muchísimas fotografías, todas las cartas, había material de Super 8. También has rodado cosas nuevas. Me gustaría que hablaras de los materiales, cómo disponer los materiales, con qué contabas, había más de lo que esperabas, cómo hiciste acopio de ese material, de esa investigación, de dar con todos los niños que participasteis en el proyecto Hogares, de recogida de materiales y de cómo todo eso terminas articulándolo de una forma cinematográfica. Porque me parece, el documental, una de las cosas que más aprecio es que a veces ante la ausencia de materiales optas por una vía de documental de creación poética, diría yo, muy estimable, ¿no? ¿Cómo trabajas los materiales de archivo, los materiales documentales, para poner en escena tu investigación emocional? Bueno, yo creo que partí con las cartas. Las cartas siempre fueron como un gatillador de esta historia. Porque las guardé y ahí estuvieron siempre. Y a cada vez que me encontraba con ellas, obviamente era como una caja un poco de Pandora. Leía algunas, leía de atrás para adelante y siempre se me generaba ahí como una gran cantidad de preguntas y fue quizás como lo primero que pensé que podía articular en el fondo la estructura de la película, ¿no? Y que finalmente un poco termina haciéndolo también, ¿no? Le van guiando un poco del presente, o sea, del pasado hacia el presente. Yo siempre, ha sido lo que en Chile uno dice cachurera, que es que siempre guardé muchas cosas, me gusta guardar cosas. Como que en cierto momento de la película, del hacer la película, me di cuenta que era casi un acto, había sido un acto un poco como de Pulgarcito, ¿no? De esta cosa así como de ir... recogiendo. Claro, o sea, dejaba las piedritas hacia atrás y tenerlas para poder volver y rehacer el camino, ¿no? Yo creo que fue un poco eso, lo que hice en el fondo, fue como acopiar, en el fondo, un acopio de todo lo que tuve siempre en todos esos años y en algún momento tener que agarrar y desplegarlos y ver qué hacía con ellos. Hay muchas cosas que obviamente fueron entregadas por otras personas, fotos, hay una gran cantidad de material fotográfico en blanco y negro que lo hizo uno de los padres sociales que es fotógrafo y que tenía tenía los negativos en blanco y negro guardados, que me los entregó para la película. Y por otro lado empezaron a aparecer otras cosas, como el elemento de la animación, por ejemplo, que yo creo que también como que suma un formato más también, ¿no? Visual, y que yo también había pensado que existiera en la película. Al principio lo había pensado así como algo que nosotros contábamos en animación, o sea, como que por ejemplo todo el periplo entre Bélgica, Francia y Cuba lo contábamos en animación como una especie de recuerdo infantil sobre lo que había ocurrido. Y finalmente cuando me encontré con mi hermano social que hace la animación, la anécdota es la siguiente. Con la primera vez que lo veo y que hablo con él para que dé su testimonio en el documental, él me dice que él no quiere participar, que no tiene nada que decir. Tenía una visión súper como dura de lo que había pasado y por lo tanto me dice, yo la verdad es que no me interesa. Pero en algún momento en la conversación yo le cuento que yo tenía esta idea de esta animación y él ahí al despedirse me dice, si tienes alguna necesidad en relación a esa animación y todo, yo te puedo ayudar porque él es animador, o sea, él hoy día se dedica a eso. Entonces en ese momento dije, fue como mi manera de volver a acercarme a él y al tiempo le pedí que sí, que trabajara conmigo esa idea al final nunca funcionó, los dibujos no contaban muy bien lo que nosotros queríamos y todo,
Así que finalmente en un momento le dije, a ver si te animas a hacer lo que quieras y que cuentes lo que quieras sobre esta historia. Bueno, ya habíamos conversado un poco más y como al mes llegó con el storyboard de la animación entera y yo dije, bueno, esto no me queda otra que esté ahí como presente como su testimonio, ¿no? Entonces finalmente como que eran muchas texturas, había muchos elementos, y yo siempre como que creo que tuve un poco una tendencia fuerte al collage. Y me imaginé siempre la película un poco así, como un collage. Entonces fui tejiendo un poco, como buscando la manera en que todas estas materiales, etcétera, pudieran entrar y fueran articulando el relato, ¿no? Hay muchísimo más material que quedó fuera. Bueno, espero alguna vez ponerlo en algún libro. Sobre todo. Resuelto el tema del punto de vista y la idea de puzzle en el que intervienen muchos materiales, muchas texturas, uno de los ingredientes fundamentales del documental, evidentemente, son los testimonios de los niños, de la familia social, de los que intervinieron en ese increíble proyecto llamado Hogares, y del mismo modo que dices que tu hermano social, cuando le contaste el proyecto, no quería saber nada y le parecía que era un material, entre comillas, tabú, que era mejor dejarlo ahí. La pregunta es, ¿te es difícil acceder a todos tus compañeros de experiencia y cuál es su reacción, cuál es su primera actitud ante la posibilidad de escarbar en el pasado? Todo el tema de los testimonios dentro de tu película. En el caso de lo que puedo llamar nosotros, o sea, nosotros los niños del proyecto, fue muy difícil porque, bueno, hay muchas personas que no quisieron dar su testimonio en el documental. Y en un primer momento también hubo una reticencia muy fuerte a qué es lo que se quería contar, y un poco una exigencia también hacia mí de qué es lo que iba a contar y cómo y qué es lo que iba a decir, y como yo no lo tenía muy claro era peor todavía. O sea, yo sabía que yo quería contar esta historia y que y sabía los motivos que a mí me hacían acercarme a ella, pero por lo menos en una primera instancia, sobre todo cuando traté de acercarme, no tenía súper claro qué es lo que efectivamente yo iba a contar, o no desde la manera en que se me estaba exigiendo que lo aclarara, ¿no? Que tenía mucho que ver, y yo creo que eso es básico con lo que se dice y lo que no se dice, y con el tema de la memoria en Chile, con el miedo a la información, ¿no? Nosotros igual crecimos en la idea de que obviamente hay muchas cosas que no se hablan. La mayoría de todos nosotros por mucho tiempo no hemos contado esta historia a nadie, o a casi nadie. Cada uno hizo su vida un poco cimentada después en lo que fue articulando, y esta vida obviamente siempre es un poco como ruidosa dentro de eso, ¿no? Entonces yo creo que a ninguno les era muy fácil hablar, y en un inicio hubo una no puedo decir por todos, porque finalmente hay muchas personas que dieron su testimonio y que decidieron estar, y que fueron finalmente los que están. Pero hubo una gran parte también que decidió no estar, y de manera súper explícita, y con la excusa de que, bueno, de que hay cosas que son complejas en eso, porque incluso hay adultos también que plantearon esto mismo, que tiene que ver con que en Chile efectivamente hay cosas que no están resueltas, desde el punto de vista del reconocimiento de lo ocurrido en dictadura, de lo que significa a nivel judicial el no tener en el fondo una justicia que haya realmente juzgado a quienes son responsables de delitos de derechos humanos,
y en el fondo una cuenta también con todo lo que significó esa izquierda que fue derrotada en su proyecto político, porque una vez entrada la democracia, en el fondo lo que se desarrolla en Chile no es para nada, digamos, cercano a lo que todos esos movimientos y todos esos partidos de izquierda en algún momento lucharon y tuvieron la resistencia en todos esos años de dictadura. Y el reconocimiento de esa lucha en la validez de la democracia actual, ¿no? O sea, obviamente hoy día eso no está, es una cuenta que la sociedad chilena tiene con todos esos luchadores, con toda esa entrega. Por lo tanto, un poco la lectura de que viniéramos, o que viniera yo, esta hija, a hablar en el fondo sobre lo que pudiera ser algo cuestionable a esa generación que luchó en contra de la dictadura, era algo que efectivamente generaba muchas contradicciones en muchas de las personas, tanto adultos como parte de los niños, yo creo. Tu documental tiene... es que hay tantísimos temas. Tu documental tiene un extraordinario pozo de amargura, diría yo, porque el fracaso de la experiencia del proyecto Hogares es el efecto rebote o el reflejo del fracaso del movimiento de resistencia o del movimiento de izquierda contra la dictadura de Pinochet. Por decirlo de una forma, y creo que en algún testimonio documental se dice textualmente, se habla de la palabra utopía, da la sensación de que la utopía del proyecto Hogares y su fracaso, y el fracaso de la izquierda chilena contra la dictadura de Pinochet, es el fracaso de las últimas utopías progresistas o el fracaso de las últimas utopías de izquierdas en el mundo. ¿Estarías de acuerdo en que de alguna forma el documental también refleja esa amargura histórica del final de los últimos movimientos románticos? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ahora lo que sí yo creo es que aún dentro de quizás la tristeza que puede generar eso, mi mayor anhelo justamente con este documental era de alguna manera generar un puente entre esos dos paradigmas, ¿no? Entre ese paradigma de la utopía, del haber luchado por una sociedad más justa, por haber hecho toda esa entrega en la que nosotros nos vimos, entre comillas, perjudicados, quizás. En el fondo hoy día existe una sociedad que evidentemente no tiene absolutamente nada que ver con ello, y nosotros sin embargo somos portadores de cierta vivencia también que en muchos casos anhelamos también como bien común, como relaciones humanas, y que por lo tanto para mí era vital generar un puente, una conversación en el fondo entre ese presente que está, que uno no sabe en qué medida está, y ese pasado. Sin sentir que en el fondo eso es una derrota nuestra. Es quizás la derrota del proyecto político puntual de una generación, pero yo creo que nosotros somos portadores también de una posible reedición de eso, justamente por nuestra experiencia, y creo que de eso se trata. O sea, creo que ese es al menos mi intento de entrega con el documental. Tú sabes que en España hubo una experiencia, entre comillas, similar o equiparable a la que aquí se cuenta, de los famosos niños de Rusia, miles de niños, hijos de republicanos y de gente de izquierdas que en plena guerra civil son desviados hacia Rusia, hacia Moscú, para alejarles del conflicto. Lo que pasa que el tiempo histórico y la situación
social eran completamente distintos. Estamos a finales de los años 30, se van estos niños a Rusia, un país, ya el idioma es muy cerrado, muy hermético. Vosotros estáis en los años, finales de los años 70, ha sucedido mayo del 68, estamos en un mundo en el que todo es posible, en el que levantas el asfalto y te encuentras el mar, y en ese ambiente utópico la debilidad de la izquierda chilena parece buscar elementos de fuerza, y es el origen de ese regreso a Chile para luchar contra la dictadura, y es el origen de ese movimiento, podríamos llamar romántico, que es el proyecto Hogares. Por lo tanto, los niños del proyecto Hogares tienen poco que ver con los niños de Rusia, los niños españoles, y además, para vuestro bien, no vais a un país tan frío y tan hermético como Rusia, no vais a Moscú, sino que vais a Cuba. Pasáis primero por Francia, luego por Bélgica, termináis en Cuba. La experiencia dura 4 años. Me gustaría, aunque la película se habla también de todo esto, evidentemente, pero que hicieras una reflexión más desde el interior de la experiencia como una experiencia revolucionaria de educación, en parte o en su raíz conductista, de crear unos nuevos vínculos familiares en los que la familia tradicional desaparece y se crean referencias, el padre social, el hermano social, la hermana social, la nueva sociedad del futuro. ¿Cómo es esa utopía por dentro? Yo no, o sea, puedo hablar desde mi experiencia, porque no puedo generalizar en que esto haya sido algo que haya sido consciente, ni que haya sido la vivencia de la mayor parte de los niños del proyecto, finalmente. Yo creo que quizás todo ese intento y toda esa, yo creo que incluso escritura en algún momento como proyecto, digamos, de educación y proyecto político, de utopía, de conformación de nuevos vínculos y todo, fue algo que en muchos casos fue muy distante en relación a la experiencia real, digamos, de muchos de los niños con los padres que les tocó vivir, etc. Por lo tanto, también de ahí quizás recuerdos muy distintos y bastante amargos también en muchos de los casos. En mi caso, por cosas que son así, yo tengo una madre que fue que estuvo muy vinculada a la generación de ese proyecto y como a la formación de ese proyecto y a la defensa de ese proyecto como de manera muy fuerte. Por lo tanto, de alguna manera también, y eso también es distinto, en muchos de los casos no sé si existieron siempre cartas, existieron siempre vínculos entre los padres y los hijos en Chile y Cuba, pero en mi caso efectivamente yo creo que yo así mirando después, porque era algo que yo supuse que era más o menos generalizado, pero una vez en la investigación también me di cuenta que era bastante atípico, o sea que en mi caso la cantidad de cartas que yo había tenido también de mi madre, por ejemplo, no era algo que hubiese ocurrido a todos los niños del proyecto, o sea, no. La facilidad al parecer de llegar esas cartas, no sé cuáles otros motivos, digamos, podían haber generado eso, pero yo tenía mucha correspondencia de ella y por lo tanto tenía también de parte de ella como una presencia reiterativa en relación a mi vínculo con ese proyecto, o sea, a que yo estaba ahí también generando una pequeña semilla de nueva formación en relación a una posibilidad distinta de sociedad, etc. En el caso, yo creo que la mayoría de los niños del proyecto Hogares, esta vivencia está más vinculada a Cuba, a su recuerdo o sea, a su paso por Cuba, a haber vivido en una sociedad diferente a la que hasta ese momento habían vivido en Europa, a generar otro tipo de vínculos, a la solidaridad del pueblo cubano, a muchas cosas que en el fondo fueron entregadas desde afuera.
más que del propio proyecto en sí. A pesar de que al inicio yo creo que todos recuerdan un espíritu mucho más colectivo, en el primer año sobre todo del proyecto, mucho más festivo, mucho más de trabajo colectivo, de generar en el fondo permanentemente vínculos y generando en el fondo actividades permanentes, etcétera, para los niños. Eso fue algo que en cierto momento, sobre todo, como cuenta la película, en el momento en que los niños se van a la beca, entran a este internado y todo, empieza un poco a desdibujarse. Y por lo tanto también el recuerdo de muchos de ellos no tiene mucho que ver en realidad con la relación misma con el proyecto en sí, sino como con la experiencia cubana, en el fondo. En mi caso yo creo que no, yo tengo efectivamente algo muy apegado en relación al tema del proyecto en sí, yo como que me inmiscuí desde el momento en que entré ahí con la idea de que yo iba a armar una familia, que yo era la hermana mayor y que yo tenía que ser hermana y que tenía que querer a mis hermanos y que esa era mi gran tarea pero esa fue mi realidad, digamos, y también me tocó un padre que también no, o sea, en muchos casos no fue así, era un hombre que muy joven, que estaba tratando también de como de subvertir un poco su rol en relación a lo que él había vivido, entonces también había un esfuerzo de parte de él de ser madre, padre, un montón de cosas, y yo creo que claro, que ahí hay algo que uno rescata de una manera muy diferente a la que quizás a otros les tocó, que fue más bien alguien una madre con otros hijos que le tocó vivir con ellos y tratar de hacer familia. Cada caso yo creo que fue un mundo muy diferente. Y en esa reinvención de los nexos familiares, otro de las capas de amargura profunda del documental está en ese sentimiento como de orfandad de los niños que participan en la experiencia, de que bajo pretexto de resistencia contra la dictadura, etcétera, etcétera, son niños abandonados. Son niños abandonados por sus padres. Y además, como luego el proyecto termina en fracaso, que es reflejo del fracaso de la propia izquierda chilena contra la dictadura, hay un sentimiento tremendo de amargura, de desconcierto y de no saber sobre qué referencias familiares se pisa por parte de muchos de los testimonios, aunque alguno creo que incluso termina defendiendo por encima de lo razonable que su madre no le abandonó. Pero ¿cómo es esa sensación de abandono? Estás viviendo en una especie como de probeta, en un experimento piloto, es conejillo de indias, donde se tejen vínculos nuevos familiares. Hay niños que dicen, testimonios que dicen que llegan a olvidarse de sus padres reales, o piensan que están muertos y que las fotos o las cartas que llegan son inventadas por la organización del proyecto. Esa sensación amarga de niños abandonados. Bueno, yo creo que eso tendría que... A mí me cuesta mucho hablar finalmente en colectivo como grupo de esto, porque yo creo que cada uno de alguna manera ha tenido que ir resolviendo un poco su herida ahí, ¿no? En ese abandono. Yo creo que inevitablemente existe la sensación de abandono, independiente que sea verbalizado, ¿no? A mí me ha costado años verbalizar eso como un abandono, o visualizar o querer decir que en el fondo fue abandono, porque me resistió mucho, porque yo sé que mi madre no me quiso abandonar en el fondo, y quiso todo lo posible por no abandonarme, y por lo tanto generó esto. Entonces me ha costado mucho denominarlo así, porque obviamente yo creo realmente que ella no quiso sentirlo así, ni lo hizo así. Pero en el epílogo... Pero en el fondo existe obviamente algo que es real, que es que para un niño en cierto momento, cuando obviamente los vínculos se cortan y no están en la realidad ahí, obviamente no se genera un espacio en el que no... Un vacío. Un vacío, exactamente. Y eso yo creo que cada uno lo ha ido resolviendo un poco de maneras diferentes. Quizá tú lo resuelves haciendo la película y en el epílogo de la misma regalándole
a tu madre la transcripción impoluta de las cartas que te envió? ¿Hasta qué punto es un regalo envenenado? ¿Hasta qué punto es...? No fue un regalo envenenado. No, yo sabía que iba a ser muy difícil, pero bueno, primero era un artificio muy narrativo, o sea, para mí era necesario para articular el documental, quizás. Pero por otro lado, yo sabía que a ella le podía generar también, independiente del dolor, que eso podía a lo mejor en algún momento traer al leerlas, al encontrarse con ella. También tenía muy claro que que también le iba a gustar encontrarse con ella. O sea, básicamente porque yo creo que es una parte de la historia de su vida. Ella lo escribió, ella se involucró en esas cartas. A mí, o sea, dice cosas maravillosas también. Esto no es lo único que dice, digamos. Son muchas cartas, entonces, a pesar de, claro, ella resume en la secuencia, ¿no?, cuando plantea que le molestó encontrarse con esta cosa de que ella trataba como de justificarme permanentemente. Claro, me imagino que desde hoy día debe haber sido súper duro ver cómo intentaba instalarme en el fondo un mundo de justificaciones para poder dar cuenta de que no estaba. Pero así todo, para mí fueron realmente una fuente de amor. O sea, esa era su entrega y yo conviví con ese amor y con esa entrega durante muchos años y justamente fue lo que incluso hizo, yo creo que gatilló la necesidad de empezar a hacer esta película, entre otras cosas, que era un poco como la contradicción entre esa entrega, ese amor y lo que hoy día nosotros teníamos como relación, que era una relación que sin ser mala no daba cuenta ni visualizaba ni reconocía esta vivencia, ni mi vivencia, por lo tanto. O sea, entonces y yo creo que era un poco devolverle eso, ¿no? Devolverle algo que ella yo creo que necesitaba que yo le entregara. Tú sabes que aquí en España también estamos a vueltas con la memoria histórica y que eso está generando todavía grandes conflictos sociales porque toca heridas que están sin cicatrizar, como sucede en Chile, y dentro de esa memoria histórica ahora mismo están levantándose continuamente y ocupa las páginas de los periódicos cada día el tema de los niños robados, niños que fueron arrancados de sus hogares en los años 50, 60, sin ningún control y sin ningún respeto a la voluntad de nadie, ser adscritos a familias ricas, etcétera, etcétera. No sé si sabes también que hay una película española de un director estupendo que se llama Fernando León de Aranoa, que se titula Familia, en la que el personaje protagonista, que está muy solo, decide, pero tiene dinero, decide contratar a un grupo de actores, de cómicos, para que entre ellos se repartan los roles familiares para crearse su familia, porque él necesita esas referencias familiares. Niños robados, la familia como una serie de convenciones, extraños vínculos de sangre, la familia como un tema medular de este extraordinario documental. Dentro del planteamiento, dentro de la formulación del propio proyecto Hogares, estaba redefinir la familia con un nuevo sistema de valores, redefinir el papel de la pareja, el hombre, la mujer, dentro de la educación de los hijos sociales. De hecho, muchas de las familias no había madres sociales, había padres sociales que se ocupaban por completo de la educación de los hijos. Tú me contabas, Iván, que fue tu padre social y que participó en el rodaje y que está su testimonio en la película y que me hablabas antes de que ha muerto recientemente. Llegaste a desarrollar con él unos poderosísimos vínculos filiales hasta el final de sus días.
después de todo este proceso de construcción del documental, de indagación en tu pasado, de tus vínculos con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, con tus hijos, tienes ahora mismo tú 2 hijos, un hijo adolescente y un hijo más pequeño, la familia, los vínculos familiares, en fin, ¿qué invento es este? Bueno, ese es mi tema. Es mi tema diario. La familia nace o se hace. Yo creo que no hay nada que me ocupe más tiempo. Los niños necesitan no sé, todos estamos ahí metidos en este megatema, ¿no? Sí. ¿Qué luces te ha aportado este documental? ¿O qué paz te ha dado respecto a tus vínculos familiares, sociales y sanguíneos? Con Iván, con tu padre sanguíneo, con tu madre, con tus hijos, con tu hermanastra, la hija que tuvo tu madre después de ti. Madre mía, qué mapa de sentimientos tan increíble, ¿no? Yo, bueno, creo que una de las razones claras de cómo nace también este documental es la maternidad, o sea, es mi maternidad. Yo creo que todos los que somos padres o madres, en el fondo necesitamos, al tener hijos, revisarnos permanentemente, buscar en el fondo cuáles son los elementos que tenemos constitutivos para poder entregar y de dónde los sacamos y cuáles son en el fondo los parámetros que tenemos para educar, de dónde vienen, cómo los organizamos para entregarlos, o sea, una cantidad de cosas que en el fondo ocupan, por lo menos en mi caso, ocupan mucho tiempo. Y la verdad es que, claro, con este mapa de vida, digamos, a mí me era bastante complejo dilucidar de dónde venían, de dónde los traía, cómo hacerlo. Y claro, hoy día básicamente me las bato un poco en tratar de visualizar cuánto uno está no haciendo bien porque uno tuvo determinada vivencia, cómo entregar, es un tema la familia. O sea, yo creo que justamente si había algo que a mí me interesaba con la película, además de contar esta historia que podía ser muy atípica, muy extraña, muy lejana en el mundo de muchas personas, era justamente hablar sobre algo que era absolutamente universal, que es eso. Que es la familia, que son los vínculos parentales, que son padre e hijo, independiente que si te pase o no te pase algo extremadamente diferente, digamos, a lo que el común de las personas pueden ver. Pero en el fondo aquí lo que está en juego un poco es eso, justamente, el cómo se entrega, qué se entrega, cómo nacen los vínculos afectivos, cómo se entrega lo que se entrega, desde dónde. Eso. Estoy seguro de que hay preguntas estupendas que queréis hacer o dudas que queréis saciar. ¿Alguna pregunta? Estamos ya terminando. Yo quería que nos cuentes un poco cómo ha sido codirigir la película, porque tengo entendido que hay otra directora de la película que se llama Foxley. Y como la película es tanto, porque es una película tan personal, se me ocurre que debe haber sido extraño, al mismo tiempo útil, ¿no? Porque tener a otra persona desde fuera te da otra... Eso, pues cuenta un poco cómo es esa relación, cómo así. Fue una relación súper buena para el proyecto y para mí también. En el sentido de que, bueno, nosotros con Susana no nos conocíamos, no habíamos trabajado nunca juntas ni nos conocíamos tampoco. En un momento yo ya venía trabajando sobre la investigación y sobre el desarrollo de la película, ya había escrito un primer guión, estaba un poco en eso y sentí que me era muy difícil trabajar sola, más que nada porque avanzaba muy lentamente,
porque el ejercicio de tener que avanzar, tomar distancia, repensar, etcétera, era bastante más lento de lo que obviamente el proceso de producción necesitaba o lo que yo veía, visualizaba que era necesario. Y en un momento dije, bueno, aquí tenemos que trabajar con alguien que esté en este proceso conmigo y que podamos, yo también pueda ir sacando, verbalizando sobre todo mucho más rápidamente, ¿no? lo que iba ocurriendo. Así que bueno, apareció su nombre, le presentamos el proyecto y ella le encantó, así que se vinculó a trabajar en toda la etapa de producción de la película. O sea, hicimos lo que fue un poco la escritura, la reescritura del guión, el desarrollo, en el fondo el guión lo fuimos armando juntas, y después estuvo en una parte importante de lo que fue el trabajo de rodar juntas. Y básicamente en el fondo hacíamos un poco trabajo de mesa, o sea, como que pensábamos juntas, mirábamos los materiales, íbamos como en relación a cada una de las personas, de los testimonios que íbamos a entrevistar, y yo escribía un poco lo que yo pensaba sobre lo que debía ocurrir con esa persona, etcétera, lo conversábamos, ella aportaba un poco justamente desde esta mirada exterior, porque estando muy adentro también para mí era súper difícil avanzar, sobre todo, ¿no? Era como una... Y bueno, y Susana tenía una formación tiene una formación en literatura, y por lo tanto también ayudó mucho en lo que era la estructura en el fondo, ¿no? En la escritura del guión. Y después, bueno, fue ese periodo, porque después no trabajamos juntas en el montaje y en todo el periodo que vino después. Esto fue un proyecto que tuvo largos periodos de espera en financiamiento. Por lo tanto, también Susana se vinculó a otras cosas. Ya después ella no pudo retomar en el fondo el trabajo conmigo en el momento en que yo pude volver a montar, cuando ya tuve plata para poder seguir. Así que ahí como que bueno, ya no trabajamos más juntas en esa etapa, pero durante ese rato obviamente fue un trabajo súper importante para el proyecto. ¿Alguna pregunta más? Yo solamente quería decirte gracias por comunicar tus vivencias, experiencias acerca de la memoria orbital de Chile, de gente que ha vivido la parte posterior a la muerte durante la dictadura. De nada. Que yo lo que me sorprende es que es un tema poco conocido dentro de la sociedad chilena. Luego leyendo documentación de la peli, yo pensaba que es una historia tan notoria, tan extraordinaria, que pensaba que debía ser conocida, pero es cierto que es muy inédita, es cierto que la conoce no demasiada gente. Como se conoce poco lo que pasó con el MIR en Chile, o sea, igual es un movimiento que durante toda la época de la dictadura fue obviamente un partido clandestino, y gran parte de su actuar fue en esas condiciones, y esto por lo tanto era más clandestino todavía. O sea, el hecho en el fondo de tener que enfrentarse a un retorno clandestino a Chile nos hacía a nosotros ser aún más escondidos, ¿no? Porque el hecho de saber que existían niños en el fondo en estas condiciones daba cuenta de que estos padres estaban retornando. En el caso justamente de nosotros, y esta condición un poco más eterna de silencio propio, tiene mucho que ver con eso, con que nosotros también fuimos educados en ese no contar qué es lo que nos estaba pasando, ni siquiera a los más cercanos, digamos. O sea, el entorno más cercano en Cuba sabía que nosotros éramos niños chilenos que estaban ahí porque nuestros padres habían ido a luchar a Chile. Como un poco en Cuba sabían casi todos los cubanos que bueno, que ocurría eso un poco con los militantes latinoamericanos que estaban en Cuba, los hijos de y todo, pero mucho más allá no se sabía, y en muchos casos tampoco. O sea, éramos hijos de exiliados, ¿no? Era como
Y yo creo que cada uno de nosotros también lo guardaba así como en un cajón y se inventaba seguramente algo que responder cuando existían preguntas, y yo creo que eso se traspasó a una adultez y también fue parte de un discurso que nunca ha traspasado mucho más allá. Durante el rodaje, el reencuentro con todos estos niños del proyecto Hogares, niños con los que compartiste 4 años vitales de tu formación, de tu vida, me imagino que ha generado muchos momentos catárticos, ¿no? Seguro que esta película tiene un making of muy jugoso. ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido emocionante? ¿A veces te ha provocado frustración, decepciones de gente, momentos de una intensa emoción? ¿Cómo ha sido ese reencuentro con tus compañeros de infancia, ¿no? Con tus niños del proyecto Hogares? Ha habido de todo, de todo. Han habido hermosos reencuentros, han habido otros que en un momento determinado, para los efectos también, claro, del momento de estar haciendo la película, fueron bastante complejos, pero también que me hicieron entender muchas cosas, a los que también agradezco mucho su vehemencia, en muchos casos violencia, etcétera. Porque claramente hay muchas cosas no resueltas y por lo tanto el hecho solo de la existencia de alguien indagando en esto era un poco una caja de Pandora, ¿no? O sea, hacía explotar todo. Así es que, claro, hay de todo. Ahora yo no significó que nos reagrupáramos ni volviéramos a ser un colectivo de niños. Yo creo que hay ciertas relaciones que a lo mejor a partir de ciertos vínculos que se generaron en la película o antes, que siguen estando, y otros que no. En el caso de algunos nos hemos reencontrado más, pero no es algo que haya... Pero ¿reconoces en todos tus compañeros de infancia que pasaron por el proyecto de alguna forma el estigma, los rasgos que os han marcado generacionalmente, por decirlo de alguna forma? Hay una generación de niños del proyecto Hogares. O sea, lo que os pasó sí, os ha marcado, yo creo que y es reconocible. Sí, yo creo que es Lo reconocible. detectas en todos ellos. Yo creo que es reconocible el hecho de que, independiente de nuestras personalidades, que son bastante similares a cuando éramos niños también, porque en general ocupábamos quizás un poco los mismos lugares en las relaciones. En el fondo también está eso, ¿no? Como ese reconocerse también desde la infancia. Son un grupo de niños que convive mucho tiempo juntos, también sabe como un poco cómo es el otro y todo, y finalmente de adultos un poco se reproduce un poco lo mismo en este reencuentro. Pero además de eso, yo creo que hay algo que quizás es súper reconocible, que quizás es una vez que uno indaga un poco más allá, que es esta cosa como de la dicotomía de convivir con el negro y el blanco, ¿no? Con ser capaces como de tener una vivencia como maravillosa en muchos casos, sin necesariamente algunos reconocerla, pero en el momento en que empiezan a hablar, obviamente como que se les sale así como por los poros esta cosa así como de haber participado de algo único y que lo guardan ahí como muy atesorado, y al mismo tiempo este vacío inmenso de repente de la no comprensión de lo que significa ese espacio de no contención, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que es bastante característico de todos, y que en general fue como además en los testimonios mismos algo que casi todos dijeron de alguna forma, de formas muy distintas, pero en el fondo todos aludieron a ese estado, digamos, a incluso contar en los testimonios cosas increíbles y de repente todo lo otro, ¿no? Como que como una disparidad en la vivencia muy fuerte. Estamos terminando. Pregunta. Una pregunta que va un poco más hacia entender un poco la complejidad de todo este proceso, un poco más hacia tu experiencia particular dentro de la película, ¿no? Y lo que decides poner ahí. A mí hay un testimonio
Bueno, porque yo creo que básicamente porque mi hermana nació justamente como en el momento casi de la transición de la dictadura a la democracia. Por lo tanto, ella creció en el fondo bajo otras circunstancias, claramente. Es el caso incluso de muchos de nosotros. Muchos de nosotros tienen hermanos que son hijos incluso de otras parejas, de nuestros padres, de que se volvieron a juntar y que en esas circunstancias volvieron a tener hijos después. Y que claro, que ni uno, o sea, ni yo en este caso con mi hermana había logrado retransmitirle mi vivencia, a pesar de que ella obviamente en algún momento empieza a tomar conciencia de que existió, de que yo efectivamente no viví con mis padres, con mi madre en este caso, que es nuestra madre, digamos. Pero al principio en su infancia obviamente es algo que ella no tenía por qué entender. Entonces, claro, ella alude un poco a eso, ¿no? A esa toma de conciencia de repente en un momento cuando ya habían pasado muchos años, ¿no? Y cuando era lógico además que de repente ella reclamara, pero ¿cómo se le ocurre, no? ¿Cómo en este momento yo recién me vengo a enterar, ¿no? Pero tiene que ver con esa como diametral oposición de realidad, en el fondo, entre un momento histórico y el que viene después, ¿no? O sea, es como no hay ningún punto de encuentro, entonces para quienes de alguna manera se forman en cierto momento de la historia, obviamente no hay ningún vínculo con lo que... Y eso a Francisca, mi hermana, le pasa dentro de una familia que tiene en el fondo incluso cierto discurso, en la que mi madre nunca se ha despegado incluso de una participación social hoy día, etcétera. O sea, ella es bastante militante aún, sobre todo en lo que gremialmente, en lo que tiene que ver con mucho de su vida diaria, pero aún así, o sea, incluso imagínate siendo padres que en realidad se desvincularon quizás completamente, más aún, y más aún todavía para la generación que nace en esa época, o sea, a partir de, no sé, o que empiezan a ser un poco más conscientes a partir del momento de la democracia, y que en el fondo no tienen... Chile hoy día no genera ningún vínculo con esa historia, o sea, para esa generación tiene muy poca presencia en esa juventud hoy día lo que ocurrió, o sea, salvo el hecho de saber si existió un golpe de Estado en el año 73 y el discurso oficial un poco es dejemos atrás lo que pasó, reconstruyamos hacia adelante, y esa es un poco la tónica permanente, ¿no? de la oficialidad de ese discurso. Hay un montón de gente intentando que obviamente se genere memoria, existan materiales, pero en el fondo lo que manda, lo que hoy día manda como institucionalidad es lo otro. Entonces, claro, ella obviamente reclama en ese, pero ¿cómo es posible que en el fondo yo recién me enteré? Pero tiene que ver con una realidad, que es esa nueva vivencia, en ese nuevo estado de las cosas, en el que además yo creo que para Chile fue bastante complejo, porque no solo salió a una transición bastante como tutelada y guiada también por la presencia además de Pinochet en el poder aún, o sea, hasta el año 98, sino que además en el fondo está el hecho de que el año 89 se acaba todo también, ¿no? O sea, el muro de Berlín cae, o sea, todo de alguna manera en términos de lo que ocurre como paradigma mundial desaparece. Entonces, claro, es un país que durante 10 años, la verdad es que yo conviviendo ahí, digamos, recién intentando entrar también, y yo me imagino que eso le pasó a muchos de los que llegamos a Chile en ese momento, era realmente depresivo, muy difícil de estar. Yo creo que a partir del año 2000 ya empieza a haber algo distinto, pero en el primer momento fue muy complejo, y por lo tanto también un intento como de sálvese quien pueda, ¿no? O sea, tratemos cada uno de hacer su vida como podamos, y por una edad también en la que todos estábamos tratando de
de generar nuestros oficios. O sea, yo llegué a los 19 años a tratar de estudiar y más o menos un poco todos tratando de vincularse con eso que era nuevo, ¿no? Entonces, claro, en eso hay muy pocos hilos que tienden hacia atrás y eso ocurre hasta en el núcleo más íntimo. O sea, justamente, bueno, eso es lo que yo intento hacer en la película, justamente juntar un poco, ¿no? Esos dos estados de las cosas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues vamos a terminar. Por último, me gustaría pedirle a Macarena que nos hable de su proyecto, de su segunda película, y que me da la sensación de que sigue los pasos de esta, en el sentido de que no abandona la memoria histórica y tu propia experiencia, ¿no? De alguna forma el cine para ti es una terapia y una reflexión sobre tus pasos. Cuéntanos rápidamente de qué va ese proyecto y con esto terminamos. Me pusiste difícil, ¿eh? No, está muy verde todavía, pero es una película sobre la justicia en Chile y bastante ligada al tema de la impunidad aún, de lo que ocurre con gran parte de lo que no ha sido todavía saneado en relación al tema de derechos humanos en Chile. Y siguiendo un poco, claro, con esto que ya ha empezado, un poco esta relación entre autobiográfica en ello, conmigo misma en relación a tratar de decir al mismo tiempo, además de estar teniendo que plasmar esto que me parece que yo, de lo cual yo no me puedo salvar, que tengo que ir por ello, también tratar de decir algo más, que es lo que me hubiera gustado estar haciendo si yo no hubiera estado supuestamente en esta situación en la que estoy, ¿no? En esta vida en este cuerpo en el que yo estoy. Que quizás es absurdo también, porque en el fondo quizás no me interesaría tampoco eso otro que quiero construir, que también es una película sobre la justicia, pero que habla desde otro lugar, desde el amor quizás. Sé que estoy hablando cosas muy generales, pero no importa. Bueno. Pero en el fondo es una película que trata de un objeto y su sombra, y es el juntar un poco ese objeto con esa sombra. Estoy trabajando en ello. Pues Macarena, esperamos en un par de años, yo que sé, 2, 3 años, poder presentar aquí contigo tu nueva película. Enhorabuena por lo que has hecho ya y muchísima suerte con todo lo que hagas. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Gracias a ustedes por estar aquí.